Pero no viola porque destruye la vida de una mujer, porque destruye su dignidad. Porque el machismo mata. Porque eso no te hace más hombre. Porque el cuerpo de la mujer no es un campo de batalla. Porque afecta a las personas y a la sociedad. Un hombre no viola porque respeta a las mujeres. Porque respeta su cuerpo, su integridad y su derecho a decidir. Porque la mujer tiene pleno derecho a negarse a tener relaciones sexuales porque no lo desea. Porque destruye el proyecto de vida de una mujer. Porque no existe ninguna razón que lo justifique. Basta ya de tu abuso contra la mujer. Bien, este es el spot de la campaña Un hombre no viola a una mujer, que se va a lanzar mañana, y creo que es importante que todos sepamos de qué se trata. Está conmigo María Isabel Sedano, coordinadora precisamente de esta campaña, para que nos explique cuál es el contenido y además nos dé algunas cifras para que ustedes tengan una idea de la impunidad que hay en el tema de las violaciones. Es realmente indignante. María Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ana, gracias por la oportunidad. En nuestro país no solo la economía crece. Lamentablemente, las denuncias, los casos de violencia sexual también crecen. En la primera década del siglo XXI, entre el 2000 y el 2009, la Policía Nacional del Perú registró 63.000 y pico denuncias por delitos sexuales. Entre el 2008 y el 2010, el Ministerio Público registra investigaciones fiscales por delitos sexuales de alrededor de 70.000 casos. O sea, lo mismo, pero en solo 2 años. Digamos que en menos tiempo, ¿no? Menos. Y tomando en cuenta que para que las denuncias pasen de la policía a la fiscalía, muchas se van a quedar en el camino, ¿no? Y además, tomando en cuenta que solo el 16% de las víctimas de violencia denuncian estos casos, ¿no? Entonces la situación es grave. Estamos enfrentando unas 67 denuncias por violaciones sexuales diarias 67 en este país, en casi el 95% contra mujeres, y en casi el 75% de estas mujeres contra niñas y adolescentes entre los 14 y 17 años, ¿no? ¿El 90% de juicios se archivan? Según declaraciones del expresidente de la Corte Suprema, se archivan. Y según los informes defensoriales de la Defensoría del Pueblo, la principal causa de revictimización y de impunidad tienen que ver con prejuicios y estereotipos de género contra las víctimas que se atreven a denunciar y que persisten en los procesos judiciales. A la mujer no se le cree, sobre todo si es adulta y ya tiene relaciones sexuales. Entonces, en tema de cifras, mucha impunidad. En el tema en sí del prejuicio que nos refieres, ¿qué es concretamente eso? ¿Qué pasa en los procesos? Según la experiencia de Demos en la atención de casos de víctimas antes, durante y después del conflicto armado interno, de víctimas de violencia sexual, y según los informes defensoriales de la Defensoría del Pueblo, hay una tendencia a no creerle a las víctimas. Y esto se condice con una cultura machista por la cual las mujeres provocan las violaciones sexuales, ¿no? Como repito, sobre todo si son adultas, pero en algunas regiones donde hay culturas diversas de nuestro país, además se añade que también las niñas y adolescentes, al iniciar tempranamente las relaciones sexuales, estarían en capacidad de consentir relaciones sexuales inclusive con hombres adultos, ¿no? Que ya son prácticamente mujeres que pueden sostener relaciones sexuales, ¿no? O sea, la mentalidad machista de este país asume que porque una niña comienza su vida sexual joven, una niña adolescente, entonces a partir de ahí se le quita crédito. Claro. Todas las relaciones que tenga, no me digas que te violo, tú querías. Claro, el otro problema que se ha encontrado y que ya se está superando
es por lo menos en lo normativo, es que la prueba que se suele valorar como la prueba en los delitos, en el juzgamiento de delitos sexuales, es la prueba ginecológica, solamente, ¿no? Si una persona ya tuvo relaciones sexuales antes y no hay defloramiento del himen, entonces ya es una duda más a favor del victimario, ¿no? Pero felizmente que gracias al trabajo nuestro, pero de muchas organizaciones sociales y también públicas, se logró en el año 2011 que el Poder Judicial adopte el Acuerdo Plenario 1/2011, la Sala Suprema Penal, donde establece una serie de reglas para que se juzguen desde una perspectiva de género estos casos, para que no se, por ejemplo, no se exija que para que se pruebe que no consentiste tengas que probar resistencia física, ¿no? Porque esa es otra cosa. También ahora, bueno, te dopan, te drogan. Exacto, ¿no? Y también se puede producir una violación sexual, también se te puede quitar la posibilidad de consentir si estás viviendo en una situación de violencia, en una casa donde hay violencia de parte del padre contra la mamá. De pronto una joven adolescente no se va a atrever a denunciar que es víctima de abuso sexual de parte de su propio padre o de alguien del entorno de su familia, que es lo que suele suceder, ¿no? Por regiones, ¿cuáles son las donde más se producen estos delitos? Mira, en Lima, porque tiene la mayor cantidad de poblaciones, el acceso también a servicios para denunciar, registra la mayor cantidad de denuncias. Pero hay otras regiones que también el Ministerio Público destaca, como lo es Arequipa, como lo es Junín, como es La Libertad, Piura, ¿no? Tenemos aquí hemos elaborado a partir del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público este tipo de información, ¿no? Pero mira que Lima tiene 26.000 denuncias y el resto de departamentos, Arequipa, Cusco, Loreto, La Libertad, Ancash, Callao, todos están entre 2.000 y 4.000. La diferencia es... Ya, pero aquí en general en Lima y en las regiones hay un grave problema de cifra oculta, como ya te dije, y sobre todo en las regiones. Para que tengas una idea de la cifra oculta que puede haber y que no significa que no hay violencia sexual, en la primera década del siglo XXI, entre el 2000 y el 2009, cuando yo menciono que la Policía Nacional registra 63.000 denuncias por delitos sexuales, en esa misma década, en la región de Huancavelica, solo se registraron 147 denuncias. ¿Quiere decir que en Huancavelica no se producen casos de violencia sexual? No. Más bien, hace poco, el Consejo de Reparaciones, en el Registro Único de Víctimas de Violencia Sexual durante el conflicto armado interno, reporta casi 5.000 casos por diversas formas de delitos sexuales, de violencia sexual, que se cometieron durante el conflicto armado en el país, ¿no? Y muchos de estos casos son de Huancavelica. Muchas mujeres y hombres víctimas de diversas formas de violencia sexual. Mujeres víctimas de violación sexual son de Huancavelica, de Apurímac, de Ayacucho, ¿no? Y no se registran estas denuncias. La violación está en la mentalidad del hombre peruano, en el conflicto armado, donde recurren a la vejación como último recurso, y en el día a día, pasado el conflicto armado, como lo mismo, pero en otro contexto. ¿Qué es lo que quieren cambiar en la mentalidad del hombre peruano con esta campaña? Nosotras queremos cuestionar una cultura de la violación sexual que la termina justificando con diversos mitos que tenemos que erradicar. Por ejemplo, nosotras hemos monitoreado cómo los medios tratan las noticias, ¿no? Así como también estamos vigilando cómo el Poder Judicial trata las noticias, ¿no? Y muchas veces a los victimarios se les dice depravados, enfermos mentales, ¿no? Se les desresponsabiliza en realidad, ¿no? Inclusive hay quienes alegan siempre que es el alcoholismo el gran problema, ¿no? Explica por qué es importante eso que tú dices, ¿por qué se les quita responsabilidad? Claro, porque no se les dice como deben ser, como agresores, victimarios, delincuentes, ¿no? Criminales. O sea, porque es drogadito, ¿no? Porque es alcohólico. Porque está loco, porque está enajenado, porque es un depravado, ¿no? Siempre es como un enfermo mental.
Entonces no sabe lo que está haciendo. Cuando la violación sexual básicamente es un abuso de poder sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, ¿no? Y cuando se trata el impacto de la violencia sexual en la vida de las mujeres, se habla de inocencia perdida, ¿no? En los reportajes. Claro, todavía se habla de el honor como lo que se está dañando cuando se está dañando el proyecto de vida de las mujeres, ¿no? Ese enfoque sí que es importante porque digamos que nadie quiere que suceda una violación, pero sí que se enfoca en este drama más que en lo que tú dices, proyecto de vida truncado. ¿Qué es un proyecto de vida truncado luego de una violación? ¿Eso puedes explicarle a la gente? La violencia sexual, además de vulnerar la libertad sexual, de desconocer por razones machistas que las mujeres tenemos derecho a decidir cuándo queremos tener relaciones sexuales y con quién, además de ello, el impacto no es solamente una violencia física que deja una huella en nuestro cuerpo físicamente, es un impacto en toda nuestra integralidad como personas. Luego de una violencia sexual, las personas pierden, se desestructuran. Un buen ejemplo que las psicoanalistas nos dan es como si tú botaras un vaso al piso y quedara en añicos. Y tuvieras la capacidad, eso ya no va a quedar igual, ¿no? Entonces el impacto, para algunas mujeres que tienen agencia, capacidad, resiliencia, con ayuda, con tratamiento, probablemente vaya a superar. Pero en otras, los cuerpos van a hablar, sus sexualidades van a quedar afectadas, sus identidades, porque somos personas sexuadas, ¿no? Nuestras identidades se fundan en la sexualidad. La sexualidad no es solo sexo, ¿no? Es todo lo que nos conecta con la vida, con la capacidad de desear, ¿no? Y todo eso se mina, ¿no? Entonces luego es más fácil una dependencia, un sometimiento, una vida sexual insatisfecha, ¿no? Satisfacciones, una persona que pierde un valor de su propio cuerpo, de su propia vida. En el ámbito por ejemplo, los aportes que quieren ustedes mover al periodismo, esta forma de trato, ¿a qué otros ámbitos se dirigen? ¿En los ámbitos judiciales tienen alguna propuesta también? Sí, nosotras tenemos una serie de medidas. En el Perú estamos viviendo una reforma del proceso penal, ¿no? Del procedimiento penal. En varias regiones ya se aplica el nuevo Código Procesal Penal. Nosotras estamos trabajando en Cajamarca, en San Martín, en Huancavelica, en Junín, en Lima y en Arequipa, con magistrados y con mujeres organizadas de dichas regiones para ver cómo está funcionando esa reforma. Un dato, ahora hay un procedimiento cuando se aplica el nuevo Código Procesal Penal de forma anticipada, ¿no? Si hay alguien infragante o un delincuente reconoce su crimen, se le va a procesar rápidamente, ¿no? Y en ese sentido se están registrando condenas por cadena perpetua cuando se han encontrado violadores sexuales, por ejemplo, padres con respecto a sus hijas, tíos, infragantis, y se les ha hecho un juicio rápido y se les ha condenado como debe ser. Pero en la mayoría de los casos, por lo que estamos viendo de los resultados de los sondeos que estamos haciendo, se siguen repitiendo los viejos prejuicios, estereotipos, vicios del antiguo procedimiento. Y es polémico, ¿no? Por ejemplo, si un violador de una niña, ¿no? O de una mujer que la pone en inconsciencia, te dice, sí, reconozco que violé, y por eso le vas a dar menos pena, derechos que ahora establece el nuevo Código de Procedimientos. Entonces nosotras queremos, concretamente, la Academia de la Magistratura está haciendo grandes esfuerzos por capacitar a los jueces con enfoque de género. Nosotras queremos que esto se institucionalice y que cuando se evalúen a los jueces también se incluya la perspectiva de género en el proceso de evaluación. Bien, Marisabel, muchas gracias por haber venido a explicarnos esta campaña que se lanza mañana al mediodía, ¿no? Sí, a todas invitadas, invitados, 12 del día, Plaza San Martín. Muy bien, muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos.